Hace poco, muy poco, Trump acaba de abrir la caja de Pandora y ni siquiera lo ha notado. Es así de simple, es así de fácil. Otra vez está haciendo cosas a lo tonto y no se entera de las consecuencias. En su intento para aplastar a sus enemigos políticos, específicamente a James Comey, terminó abriendo un proceso judicial que ahora puede volverse contra él mismo. Así es. En su gran conquista de intentar agradar legalmente a todos los que lo opusieron, pues ahora está yendo contra él mismo. Todo se le está cayendo encima. Y lo vamos a disecar hoy. Lo que debía ser una jugada de venganza se acaba de transformar en un hedor de proporciones históricas. El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de autorizar, sin darse cuenta, una investigación que puede develar todos sus mensajes privados, sus órdenes internas y, no solo eso, la manera en que realmente maneja el poder desde su red social personal, Truth Social, la cual hemos citado de vez en cuando para obtener su opinión de las cosas que pasan en el mundo. Como por ejemplo, hace poco mi papá salió con el live stream de el anuncio que sacó Ontario con Ronald Reagan y ahí pudimos ver el berrinche que echó en Truth Social. Y bueno, ya no estamos hablando solo de los rumores, sino de documentos judiciales, mociones de defensa y precedentes legales que ya están en juego. Y todo por un caso en Virginia que, en teoría, iba a ser el ejemplo perfecto de cómo Trump, según él mismo, limpiaba el pantano, pero que ahora podría exponerlo como el principal abusador del sistema judicial en su propio país. Entonces, no sé si exponerlo tan siquiera porque ya hemos sabido por un muy buen rato que ya ha sido el caso que él es el abusador principal. Todo lo malo que ha salido del sistema judicial probablemente puso su mano él ahí. Pero bueno, déjenme yo les cuento. Todo este desastre empezó cuando Trump decidió mandar a su abogada personal, Lindsay Halligan, a actuar como si fuera la principal fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Sí, la misma oficina que se encarga de casos de seguridad nacional, espionaje y corrupción corporativa. Su abogada personal. Halligan no fue nombrada oficialmente por el Departamento de Justicia. No tiene experiencia como fiscal y aún así entró a la corte firmando documentos en nombre del gobierno de Estados Unidos y nadie la acompañó. Ni un solo fiscal federal leal quiso respaldarla en un país donde cada movimiento legal se registra. Eso ya es una señal de que algo anda muy podrido. Lo que no previeron es que al hacer eso abrieron automáticamente el proceso de discovery o descubrimiento, que obliga a entregar todas las pruebas de comunicación internas entre el gobierno y sus supuestos según colaboradores. Y ahí es donde se prende el fuego. James Comey, que es el exdirector de la FBI, al que Trump despidió en 2017, pues pidió formalmente acceso a todos los mensajes privados que Trump, Halligan y Pam Bondi, otras sus aliadas políticas, también otra abogada suya, intercambiaron en torno a su persecución, que han estado arrastrando en la corte por un muy buen rato. Y no solo eso. Él pidió los mensajes internos de Truth Social, que es la plataforma de redes sociales de Trump, registrada como empresa privada y de su propiedad con sede en Sarasota, Florida. En su solicitud de discovery es un misil directo al corazón de poder de Trump, porque Truth Social no le pertenece al gobierno. Es privado, no tiene inmunidad ejecutiva, no hay manera legal de argumentar que los mensajes enviados ahí están protegidos por el privilegio presidencial. Es algo de Trump la persona, no Trump el presidente, ya que la empresa fue registrada en la SEC como una compañía privada donde Trump figura como un contratista, no como jefe de Estado. Y si el juez concede esa solicitud, que todo indica que sí lo hará porque está completamente en la jurisdicción de Comey, pues el presidente estaría obligado a entregar sus mensajes directos, incluidos los que usó para ordenar ataques contra sus enemigos políticos, como no solo James Comey, como los fiscales Letitia James en Nueva York o Adam Schiff en el Congreso. En otras palabras, el propio Trump podría verse obligado, no le están pidiendo, le están obligando a entregar prueba más directa de cómo convirtió la justicia federal en un arma personal suya propia. El punto clave aquí es que hay un precedente. En 2019, cuando Trump fue demandado por bloquear usuarios en Twitter, su defensa fue clara. Esa cuenta es personal, no oficial, así que
claro, tiene el derecho de bloquear a quien sea. O sea, si no te agrada a fulano, pues lo bloqueas. ¿Qué pasa? Es su cuenta personal, no es oficial. Y aunque el caso se cedió por pérdida de jurisdicción cuando dejó el cargo, pues el presidente quedó registrado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Hoy, esa misma lógica que él usó para salvarse el pellejo, pues podría regresarle como un boomerang. Si él argumentó que las redes personales no eran parte de su función presidencial, que razonablemente no lo son, no puede ahora afirmar que sus mensajes en Truth Social están protegidos por el secreto ejecutivo. Y para el colmo, hay una disidencia judicial escrita por el juez Clarence Thomas, quien dijo que en aquel caso el verdadero actor responsable era Twitter, no Trump. Ahora no hay Twitter que lo salve. Truth Social es suyo, o sea, es su red social. Él es el dueño de Truth Social. Truth Social le pertenece a Trump, no le pertenece a Elon o a Zuckerberg o a nadie, es suyo. Y los servidores, los contratos y los correos están al nombre de Donald J. Trump. Así de simple. No le están al nombre de cualquier otro fulano, es suyo. Pero lo más interesante de todo esto no es solo el golpe legal. Es lo que representa políticamente todo lo que le va a pegar a Trump como resultado de esto. Porque Trump ha intentado construir un estado paralelo donde las instituciones se pliegan a su voluntad personal. Lo vimos cuando ordenó ataques contra fiscales, cuando amenazó jueces en Truth Social y cuando usó a su abogado personal para ejecutar órdenes del tamaño de un fiscal federal. Lo que está haciendo Comey al pedir acceso completo a esos mensajes, pues no es una maniobra legal. Es un intento por probar que el presidente de Estados Unidos está dirigiendo desde su cuenta privada una red de persecución política. Así de simple. Y eso se comprueba. Estaríamos hablando de un caso de abuso de poder que ni Nixon en 1974 se atrevió a cometer. La diferencia, por lo menos, es que Nixon operaba desde llamadas telefónicas y memorandos. Trump lo hace todo por mensajes directos, dejando huellas digitales, servidores, metadatos y registros que podrían terminar en manos de la corte. O sea, lo está haciendo todo en público. No es mejor como si lo hiciera directamente enfrente de la prensa y los micrófonos. Es todo. Si este proceso llega a esa etapa, los jueces podrían revisar los mensajes donde el presidente ordena directamente acciones judiciales contra figuras específicas. O sea, como Pam, ve por él, Lindsay, llévalo al gran jurado, hazlo ya, ese tipo de órdenes. Si se confirman, constituyen lo que en derecho estadounidense se llama prosecution by reprisal, o sea, persecución por venganza. Y la Constitución lo prohíbe explícitamente en las cláusulas de debido proceso y protección igualitaria. La Corte Suprema ya sentó precedentes en 1974 con el caso de los Estados Unidos contra Nixon, y también en 1982 con Harlow contra Fitzgerald, donde se estableció que un presidente no puede usar su autoridad ejecutiva para violar derechos civiles o atacar a sus opositores. En este caso, Comey no está acusando de Trump de corrupción económica o de espionaje, sino de algo mucho más básico: usar el poder del Estado como herramienta de represalia personal. Es el tipo de acusación que pone en jaque la integridad constitucional del país. Y esto es lo que muchos no están viendo también. Este caso no solo se trata de Trump contra Comey, esto se trata de los opositores de Trump contra Trump, contra todos los que no son MAGA, hasta más rojos de la sangre que el mismo color rojo, sino de la manera en la que Estados Unidos se define en su propia legitimidad democrática. Si favorecen más al presidente que al pueblo. Porque si un presidente puede ordenar persecuciones desde una red privada, usando abogados personales como si fueran fiscales, y luego esconder los mensajes bajo la excusa del privilegio ejecutivo, pues entonces el sistema judicial pues se convierte en un instrumento político, no en una institución independiente. Están comprobando que la democracia no existe porque todo se está doblando ante el presidente. El gran jefe en el poder, pues todo le pertenece a él, él puede hacer lo que sea. Todo porque lo votaron, porque lo eligieron. Y en ese escenario, el precedente no solo afecta a Trump, sino a cualquier futuro presidente que intente seguir su modelo de poder concentrado, de persecución, de agradar a sus opositores, de demandar a todos. Ese tipo de cosa. Es el tipo de crisis que puede dividir a la Corte Suprema y poner en jaque al Congreso. Todo porque el pequeño Trump tiene demasiada hambre de poder como para tan siquiera
dejar en paz a la gente. Porque fácilmente pudo dejar a Comey en paz y seguir con su vida y no estaría ni en la mitad de problemas de la que está ahora. Todo porque quiere comprobarse. ¿A quién? A sí mismo. Y mientras, dentro del propio aparato legal estadounidense, ya hay tensión. Fiscales de cadera del Distrito Este de Virginia han filtrado, según muchos reportes de Politico y Reuters, que nadie en la oficina quiere firmar documentos con Halligan. Nadie. Que literalmente tienen miedo de comprometer su reputación profesional en una causa que huele a venganza política. Porque todos saben muy bien que, uno, Halligan no pertenece ahí. Dos, está haciendo algo ilegal ahí, no solo Halligan, pero Trump por extensión. Y tres, si tan siquiera se atreven a respirar el mismo aire que Halligan en esta situación, están implícitos, son cómplices. Es loco. O sea, no solo van a hundirse a sí mismos, sino Trump se va a hundir a sí mismo, Halligan se va a hundir a sí mismo. Todo se va al caño. Todo se está yendo al caño, es así de simple. En paralelo, los abogados de Comey presentaron una moción de 37 páginas detallando cómo las órdenes de acusación fueron redactadas directamente después de publicaciones de Trump en Truth Social. O sea, es decir, hay un rastro cronológico verificable. Publicaciones a las 8:14 p.m. y órdenes judiciales emitidas a las 9:32 p.m. el mismo día. Eso, en derecho probatorio, es casi una confesión indirecta. Y hay otro detalle que pasa desapercibido entre todo esto. En su intento por controlar el discurso, pues Trump ha hecho de Truth Social una especie de canal de gobierno alterno. Este pequeño cuarto de ecos donde es solo Trump MAGA, lojo, Trump MAGA. Ahí anuncia decisiones, nombra culpables y dicta línea política. Es más fácil obtener noticias de Truth Social que de las mismas noticias, solo porque Trump va a ir primero a Truth Social, luego a fulano y fulana en la Congreso, en la Casa Blanca, y luego a la prensa. Así que, al ser una empresa privada, todo lo que publique ahí está sujeto a las mismas reglas de cualquier corporación estadounidense: auditorías, citaciones judiciales y supervisión regulatoria. El presidente no puede esconder sus mensajes detrás de una empresa privada de su propiedad. No puede. No tiene el privilegio presidencial, no tiene ese tipo de privilegios que él tiene. Porque el momento que se trate de Truth Social, él es una persona normal. Él no es un fiscal, presidente, él es un fulano cualquiera bajo los ojos de la ley. Y eso es precisamente lo que Comey está usando a su favor. Por primera vez, algo que estos caprichos de Trump que él usa tanto para escapar de la justicia, pues ahora volvieron a morderlo. La paradoja de un presidente que intenta gobernar desde una red social personal sin darse cuenta de que al hacerlo se está exponiendo a ser investigado como un empresario, no como jefe de Estado. Y ahora, si el juez concede la entrega total de las comunicaciones, que todo apunta que lo va a hacer, viendo cómo el caso está muy al lado de Comey hasta ahora, pues las implicaciones serán enormes. Porque Trump no solo va a ser expuesto como una persona, sino como un presidente. Su red social no solo va a ser expuesta como una red social, sino como una red de persecución política, de una red de persecución completa. O sea, prácticamente una red política donde Trump solo puede mandarle un mensaje a Bondi o a Halligan o tal y tal fulano en los MAGA y decir: ve por él, no me agrada, demándalo, haz lo que tú quieras. Se podría descubrir, por ejemplo, si las órdenes para intervenir en ciudades como Portland o Chicago, o mandar a ICE a tal y tal, o otros casos como el de Abrego García, pues fueron bajo el pretexto del orden público, fueron coordinadas en privado como gobernadores republicanos a través de Truth Social. Si todos estos caprichos que él está orquestando no solo fueron orquestados tras Truth Social, Truth Social está haciendo su pequeño cuarto de unión tipo de la maldad donde se reúnen todos los MAGA y andan como: tú vas a demandar a fulano, tú vas a llamar a ICE en fulana y tú vas a perseguir a fulano y yo voy a arrestar a fulano. Chido, vámonos. Eso es lo que van a exponer. También podría revelarse si los ataques judiciales contra Letitia James o Fani Willis fueron planeados como represalias, no como investigaciones legítimas.
Y en ese caso el proceso podría derivar en cargos de obstrucción de justicia, abuso de poder y violación de derechos civiles, delitos que están tipificados en el título 18 del Código Penal estadounidense. Y aunque la Constitución protege al presidente mientras esté en las funciones, la exposición pública de esos mensajes pues tendría un peso político devastador, algo que fuera del ajo no se ha visto en esta magnitud desde Watergate. Es así. Porque si algo destruye el mito de poder de Trump, no son los escándalos, sino los documentos, las cortes, todo lo que está saliendo. Como el hecho de que descubrieron que era culpable de 34 cargos y, bueno, su prensa fue un desastre por un muy buen rato por eso. O sea, van a sacar las pruebas escritas, los mensajes que muestran que todo lo que decían público lo ordenaban privado. Y eso ya no sería un tema de debate partidista, sino de responsabilidad legal. ¿De qué le va a pasar después de esto? ¿Cuál será el castigo? ¿Qué tendrán que hacer sobre él? Sobre Truth Social, sobre su administración, sobre la gente en poder. Todo eso. Incluso el analista Harry Litman, ex fiscal del Departamento de Justicia, él dijo que si Trump se niega a entregar las pruebas, pues el juez podría simplemente descartar el caso y cerrar el proceso. Así que en ninguno de estos casos Trump puede salir de esto como un ganador. Si él no entrega las pruebas, pues se cierra el caso. Así de simple. Comey se va a casa, Trump se va a casa, pero Trump sale no satisfecho de todo esto y Comey por lo menos puede dormir 12 horas cada noche. Si él entrega las pruebas, pues fácilmente podrán comprobar que todo esto es persecución política. Pueden comprobar que todo esto está hecho por las represalias, que todo esto es venganza política, que es persecución, que Trump está usando Truth Social como una forma de perseguir a sus oponentes, de agarrarlos, de usar a sus abogados como fiscales. Pero ese cierre sería una bomba política. Equivaldría a reconocer oficialmente que la persecución fue fabricada desde el despacho presidencial. Y en un año electoral eso es dinamita pura. Y lo más irónico es que este desastre ocurre por un error estratégico básico. Nadie en el entorno de Trump pensó que al presentar una acusación falsa, pues iban a activar un proceso que permite revisar todos los mensajes privados. Nadie pensó eso. Nadie ni por un momento pensó que iba a explotar en todo esto. Es la típica arrogancia de quien se cree invencible. Pero el derecho, cuando se aplica bien, pues no perdona la torpeza. Y aquí lo que está en juego no es solo la credibilidad del presidente, sino la estructura misma del poder presidencial. Porque si un juez federal dicta que un presidente puede ser investigado por abusar del aparato judicial para atacar a sus enemigos, pues se abre una grieta histórica en el sistema político de los Estados Unidos. Una grieta que podría describir las reglas de inmunidad ejecutiva y de definir los límites del poder presidencial. Y eso para un país que vive de la idea de ser el modelo de la democracia o el modelo de la libertad es una herida profunda. Lo que pase en este caso pues no solo va a marcar a Trump, va a marcar a cómo el mundo ve a Estados Unidos, va a marcar a la presidencia estadounidense, como un país donde un presidente puede usar las redes privadas para perseguir, castigar y donde la justicia puede volverse, por accidente, su peor enemigo o, a propósito, su mejor amigo. Y si esto llega a la Corte Suprema, pues no se va a discutir solo un caso legal, sino la vigencia de la Constitución misma. Así que miren bien este momento. Lo que parecía una simple revancha política podría convertirse en el mayor error estratégico del presidente en toda su carrera. Todo por subestimar el peso de la ley. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.